junto al senador de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Hacienda, José García Ruminot, que está al contacto con el programa desde el Congreso. Senador, muchas gracias por conversar con CNN Chile. Nicolás, muchas gracias por la invitación. Senador, ¿qué le pareció la propuesta del gobierno? Y quiero preguntarle si usted está de acuerdo con que se haya metido en este momento. A mí me parece muy importante, Nicolás, que esta forma de legislar por la vía de introducir artículos transitorios a la Constitución Política de la República y que además recaen sobre materias que son iniciativa del Presidente de la República, iniciativa exclusiva del Ejecutivo, que esta forma de legislar se termine. Es indispensable porque está bien, la ciudadanía dijo que quiere una nueva Constitución, pero mientras rija la actual, tenemos la obligación de respetarla. Y a mi juicio, la forma como se está legislando es contraria a la Constitución, es manifiestamente contraria a lo que dispone nuestra Carta Fundamental. La estamos usando para materias de ley y materias de ley que son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Por lo tanto, hay, en mi juicio, una doble falta. Y creo que el proyecto que envía el gobierno tiene ese tremendo mérito, que busca, por una parte, terminar con esta práctica legislativa que es incorrecta, que es inconstitucional, y por otro lado, hacerse cargo de una tremenda demanda ciudadana, porque hay que reconocer que es una demanda ciudadana que tiene gran apoyo, que es de que las personas puedan hacer un nuevo retiro de sus fondos de pensiones. Ahora, por lo que está diciendo, al menos en el tenor de sus palabras, senador, ¿usted está un poco más convencido de que es al menos no una mala idea de que las personas puedan hacer el retiro? Yo voté en contra del primer retiro, Nicolás. Lo hice en la convicción de que el retiro de fondos de pensiones es en sí una mala idea, porque lo que necesitamos es fortalecer el ahorro de las personas, es aumentar el ahorro de las personas para que podamos además mejorar las pensiones, que es un objetivo que también la ciudadanía nos reclama y nos demanda. Si nosotros seguimos por esta vía de disminuir y continuar disminuyendo los fondos ahorrados, lo que vamos a tener son pensiones más malas, más bajas, y estamos condenando a personas mayores a que sus últimos años lo pasen con una pensión que no alcance para nada. Entonces, yo por eso voté en contra, reconociendo, como digo, de que en muchos casos, para muchas familias, es una necesidad, y que muchas familias el retiro que hicieron lo ocuparon efectivamente en atender situaciones de extraordinaria emergencia en medio de la pandemia. Probablemente hubo otras familias que pudieron retirar para ahorrar o retirar para comprar un bien durable. No me corresponde criticar eso. Yo creo que hubo familias que lo hicieron dada la emergencia sanitaria y la emergencia económica y social que está viviendo el mundo y que está, por supuesto, viviendo nuestro país. Pero en este segundo retiro, mi intención respecto de la reforma constitucional, de continuar legislando por la vía de reformas constitucionales, mi intención era votar en contra, porque, como digo, no podemos seguir legislando por la vía de incorporar artículos transitorios a la Constitución política. Pero le reconozco un tremendo mérito al proyecto, y es precisamente poner término a esta forma distorsionada, a esta forma torcida de legislar. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, a mí me parece que además, si se incorporan otros elementos, como por ejemplo, de que desde los más allá de los 2,5 millones, todas las rentas más altas tengan que tributar por los retiros que hacen, que se privilegie el ahorro voluntario por sobre el ahorro obligatorio, creo yo que son medidas que van en la dirección correcta. Así que estoy en disposición de apoyar este retiro del 10%, porque, como digo, la forma de legislar es la correcta, y en segundo lugar porque establece algunas limitaciones que a mí me parecen sumamente razonables. No todas las que trae el proyecto,
pero algunas de ellas sí me parecen razonables. Entonces, en resumen, va a rechazar la reforma constitucional que presenta la oposición, pero apoyaría el proyecto del gobierno quizás con algunos cambios. Así es, Nicolás. Confieso que me va a costar votar porque finalmente también es retiro de fondos previsionales que tienen la finalidad otorgar a las personas una mejor pensión. Además, yo soy un convencido de que tenemos que despachar en el Congreso la reforma previsional y, por lo tanto, mejorar significativamente, sustantivamente las pensiones. Y todos estos retiros van en una dirección enteramente opuesta. Por eso digo que me cuesta. Me costará votar a favor, pero lo digo claramente, el proyecto que presenta el gobierno desde el punto de vista de respeto a nuestro ordenamiento institucional y también desde el punto de vista de acotar un poco los retiros, me parecen que son completamente razonables y por eso lo voy a apoyar. Y, senador, ¿cree que esa práctica de apoyar iniciativas que usted mismo reconoce, que son en el fondo malas, que es retirar ahorros previsionales para otros fines, de acuerdo a sus palabras, tiene que ser algo que solamente suceda en esta ocasión? Porque si seguimos así, realmente el panorama no es muy bueno. Así es, Nicolás. Es cierto, cuando los parlamentarios de oposición y también parlamentarios de gobierno se refieren al gobierno en el sentido de no haberse hecho parte del primer retiro y de no haber puesto en ese primer retiro limitaciones y de no haber presentado su propio proyecto para que también hubiese sido por la vía legal y no por la vía de reformas constitucionales. El gobierno, la justificación que tiene, y a mi juicio es razonable, y era que en ese momento se insistía mucho en que iba a ser el único retiro, y que se hacía cuando estábamos con 2 millones de trabajadores cesantes, cuando estábamos en plena pandemia, en pleno confinamiento, gran parte del país en confinamiento. Afortunadamente la situación del país poco a poco ha ido evolucionando y mejorando. No podemos cantar victoria, la situación sanitaria sigue siendo igual riesgosa, siempre está el llamado a nuestra población a seguir cuidándose y todos vemos de que hay territorios que salen de cuarentena y a pocos meses tienen que volver a cuarentena porque nos desordenamos, porque no cumplimos las normas, no cumplimos las instrucciones y finalmente nos terminamos contagiando. Entonces la situación sanitaria sigue teniendo sus propios riesgos, pero estamos hoy día en una situación que es bastante más favorable, bastante más positiva de lo que era hace un par de meses atrás cuando se produjo ese primer retiro. Senador, y como digo, sí, ese primer retiro iba a ser el único, pero ya vamos en un segundo retiro, en un proyecto de segundo retiro, y se anuncia un tercer retiro, y probablemente el día de mañana se anuncia un cuarto, un quinto, y vamos a terminar destruyendo el ahorro previsional que tenemos, y vamos a estar condenando a miles de nuestros compatriotas a una pensión todavía mucho más mala de lo que es hoy día, cuando el objetivo de todos nosotros es que mejoremos las pensiones. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es que las cosas las hagamos bien, y en ese sentido yo considero que el proyecto de ley que respeta nuestra institucionalidad y que también va a permitir un retiro un tanto más acotado es mucho mejor que seguir legislando por la vía de reformar la Constitución. Y, senador, ¿cuál es la estrategia política? Porque está claro que la oposición no va a apoyar el proyecto del gobierno. Entonces la idea es recuperar el apoyo de otros senadores oficialistas que sí están apoyando la reforma constitucional y que se cambien a apoyar la estrategia del gobierno y básicamente que los dos proyectos se anulen mutuamente y queden ahí o se vaya a un proyecto común. La verdad, no entiendo mucho cuál sería el camino político o la estrategia que hay detrás. A ver, yo creo que el proyecto del gobierno tiene muchas posibilidades de prosperar, porque aun cuando la oposición insista en el proyecto de reforma constitucional, si nosotros como parlamentarios oficialistas nos mantenemos firmes y votamos por el proyecto del gobierno y no por el proyecto de reforma constitucional, abrimos un camino distinto, abrimos un camino de respeto a la Constitución. Y yo he escuchado a algunas senadoras y también a algunos senadores
pensar de manera muy parecida, en el sentido de que tenemos que terminar de legislar modificando la Constitución, que tenemos que respetar todas aquellas materias que son de iniciativa exclusiva del presidente de la República, en pocas palabras, que tenemos que respetar la institucionalidad que nos rige. ¿Y esos senadores o senadoras son de oposición? También son partidarios de que, por ejemplo, los retiros desde un monto determinado hacia arriba paguen los tributos que correspondan. Senador, no todos piensan igual, es cierto, pero hay algunos que consideran que algunas de las restricciones que está poniendo el gobierno en el proyecto de ley son razonables, que van en el camino correcto. Por eso es que yo creo que el proyecto de retiro del 10% presentado por el Ejecutivo va a contar con los votos necesarios para transformarse en ley de la República. Mi última pregunta, ¿usted se refiere a senadores y senadoras de la oposición que apoyarían el proyecto del gobierno? De la oposición, sí, es lo que por lo menos nos han manifestado, o por lo menos miran con menos recelo el proyecto del gobierno, y se abren a que conversemos y a que construyamos un acuerdo. Tengo esa esperanza, espero que la próxima semana eso se pueda concretar. Y también hay senadores oficialistas que son partidarios del retiro, pero que también quieren que no sea por la vía de estar modificando la Constitución, por la vía de estar incorporando normas transitorias en la Constitución. Saben que eso es inconstitucional y no quieren seguir en ese camino. Y por lo tanto ven con muy buenos ojos, o con mucho mejores ojos, que el gobierno se haya involucrado y haya presentado esta iniciativa de ley. Senador José García Ruminot, como siempre, gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias, Nicolás.